Historia de Colombia y sus oligarquías. Bienvenidos niños y niñas a un viaje por el tiempo. Hoy recorreremos siglos de historia para descubrir cómo nació Colombia y cómo, poco a poco, unos pocos se quedaron con el poder, las oligarquías. Y empezamos por Colón, ¿cierto? Exactamente. En 1992, Cristóbal Colón llegó pensando que estaba en Asia, pero en realidad había llegado a América. Los indígenas creyeron que eran dioses hasta que los vieron enfermar y morir. Y así empezó el choque de dos mundos. ¿Y por qué se llama América? Por un cartógrafo llamado Américo Vespucio, que dibujó los primeros mapas, y aquí, en lo que hoy es Colombia, vivían entre 80 y 100 pueblos indígenas, con lenguas y costumbres distintas. ¡Wow! ¿Y ya había oro? Mucho. Los pueblos lo usaban en ceremonias sagradas como la del cacique, cubierto de oro de que se lanzaba a la laguna Guatavita, pero los españoles creyeron que existía una ciudad entera hecha de oro. Así nació el mito El Dorado. Tras la conquista comenzó la época de la colonia. España mandaba desde lejos y los gobernadores decían, se obedece, pero no se cumple. Los cargos públicos se compraban, el oro se explotaba sin descanso y la mayoría de la riqueza se iba para Europa. ¿Y la gente no se cansaba? Claro que sí, hubo rebeliones como la de Bencos Biojó, un esclavo que fundó el primer pueblo libre, San Basilio de Palenque, y en Cartagena un héroe, Blas de Lezo, defendió la ciudad de 186 barcos ingleses. Mientras tanto, en los campos, los indígenas y los esclavos trabajaban para unos pocos. Así se empezaron los primeros grupos poderosos, los dueños de minas, haciendas y cargos del rey. En 1781, en el Socorro, el pueblo se cansó de pagar tantos impuestos. Una mujer valiente, Manuela Beltrán, rompió un edicto en la plaza y gritó: ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! ¡Qué valiente! ¿Y qué pasó después? Miles se unieron en una marcha hasta Santa Fe. Líderes como José Antonio Galán y Juan Francisco Bermeo lucharon por justicia y libertad, aunque fueron traicionados y ejecutados. Los comuneros mostraron que el pueblo podía unirse. Ese fue el primer paso hacia la independencia. Inspirados por la Revolución Francesa, los criollos empezaron a soñar con libertad. El 20 de julio de 1810, una simple discusión por un florero se convirtió en un grito de independencia. ¿Y se unieron todos? No exactamente, vino la patria boba, los criollos se dividieron y el país cayó en guerras internas. Aún así, héroes como Nariño, Bolívar y Policarpa mantuvieron viva la causa. Al final, en 1819 nació la Gran Colombia, pero pronto se dio por ambición y poder. Así, desde el inicio Colombia aprendió que el poder también divide. Tras la independencia, llegaron las guerras del siglo XIX. Con cada presidente cambiaban las leyes y los poderosos seguían repartiéndose el país. ¿Y quiénes eran esos poderosos? Familias con apellidos famosos: Mosquera, Núñez, Caro, que controlaban la política y la economía. Eran las oligarquías. Pocos mandaban, muchos obedecían. Se crearon partidos conservadores que se querían mantener la iglesia y las tradiciones, y los liberales que pedían la libertad y cambios. De esas peleas nació la Guerra de los Mil Días, 1899-1902, que dejó más de 100.000 muertos y un país destruido. Luego, Rafael Núñez impuso la Constitución de 1886, que duró más de 100 años, prometía orden, pero también reforzó el poder de los de arriba. En 1930, por fin los liberales llegaron al poder, con Olaya Herrera. El país quiso modernizarse con López Pumarejo. Hubo escuelas, fábricas y derechos laborales, pero el poder siguió concentrado en pocas manos. Las oligarquías se disfrazaron de partidos y siguieron mandando.
En 1948 asesinaron a José Eliezer Gaitán. El país explotó en furia. El Bogotazo. Comenzó una etapa terrible llamada la violencia, donde liberales y conservadores se mataban por colores políticos. ¿Y cuánta gente murió? Más de 200.000 personas. Fue una tragedia que dejó el campo vacío y el corazón del país herido. En los años 80 y 90 Colombia enfrentó nuevos enemigos: el narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares. Los poderosos ya no eran solo políticos, también eran narcos. ¿Y el gobierno qué hizo? Algunos intentaron hacer la paz, otros se enriquecieron. En 1991 llegó una nueva constitución que prometía derechos, igualdad y participación para todos, pero las oligarquías no aparecieron, solo cambiaron de traje, ahora eran empresarios, banqueros y políticos modernos. Entonces, ¿la historia se repite? A veces sí, pero también aprendimos que la paz no se hereda, se construye con justicia, educación y memoria. ¿Y podemos cambiar el futuro? Sí, porque cada colombiano que estudia, trabaja y sueña también escribe un nuevo capítulo de este país.